Somos una iglesia con pasión, una iglesia llena del amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Castiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. Amada iglesia, buenas tardes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a estas hermosas mamitas que son parte de nuestra congregación y a todas las mamitas de este país y del mundo entero, porque ellas han pagado un precio bien grande para traernos, para acompañarnos, para consolarnos y para darnos el privilegio de tener una mamá, esa mamá que nos formó, que nos cuidó y que ha sido parte del cumplimiento de las promesas de Dios en cada uno de nosotros, y por eso hoy estamos aquí. Entonces, de verdad, gracias a todas las mamás por apartar este tiempo, a los hijos que las consintieron, que las cuidaron, que las bendijeron con una oración, con un detalle de amor. A veces es que no hay presupuesto, no, con un detalle, las palabras, expresar el amor, expresar la gratitud es más que suficiente para ver una sonrisa que surge desde el corazón, desde lo más profundo de la vida de nuestras mamás. Entonces, gracias a estas mamás y que el Señor las continúe bendiciendo con salud, con paz, con fuerzas nuevas para que nos sigan acompañando, porque las necesitamos todos los días de nuestra vida, ¿cierto? Amén. Ok, quiero hablarles entonces la palabra que el Señor nos ha dado para hoy, y quiero hablarles del altar, el altar de una madre. La Biblia nos ordena a criar hijos a la manera del Señor. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación del Señor. No hay mayor honor, mayor satisfacción que levantar hijos que amen al Señor, que les sirvan al Señor. Es mucho más honroso que criar hijos exitosos, hijos brillantes, hijos que alcanzan la fama, que son millonarios. Sí, uno se goza con ellos, pero la mayor satisfacción es verlos que aman al Señor realmente, que les sirven y los siguen a Él todos los días de su vida. Criar hijos devotos, temerosos, piadosos es un desafío para cada uno de nosotras como madres. Y si alguien juega un papel preponderante y fundamental en la vida de un hijo, es su mamá, porque su mamá es la encargada, como nos ha enseñado el pastor, que la mamá es la persona encargada de darnos seguridad, porque mamá es la persona encargada de estar allí al lado nuestro para decirnos: aquí voy a estar, no tengas miedo, yo te voy a acompañar, yo te voy a cuidar. Pero quiero preguntarles, ¿cuántas madres aquí quieren ver a sus hijos levantarse como un ejemplo de piedad? ¿Cuántas madres están aquí para que anhelan y sueñan con ver hijos que adoren al Señor, que tengan temor de Dios, que les sirvan todos los días de su vida? Y es que es una madre la que hace la diferencia en la vida de una persona. ¿Saben? Se nota cuando un hijo ha crecido con su mamá. Se nota cuando una niña ha crecido de la mano de su mamá, porque es una niña, es un niño seguro, es un niño que sabe para dónde va, es un niño que sabe lo que quiere. Lamentablemente, tal vez por la irresponsabilidad de algunos padres que dejaron el hogar, tal vez porque hoy día el sistema de este mundo nos dice: las finanzas no alcanzan, entonces mamá ha tenido que salir a trabajar, y lamentablemente los niños han crecido solos. Los niños han crecido bajo el cuidado de una nana, de la abuela, de una vecina, y por eso no han podido alcanzar el propósito de Dios para sus vidas. Por eso les ha tocado más duro y más difícil a esos hijos, porque no saben para dónde van, porque tienen miedo en su corazón, porque no tuvieron la seguridad que le ofrece su mamá al estar allí a su lado. Una madre, les decía, hace la diferencia. Una madre ejemplar que se compromete con su rol como madre, con su llamado delante de Dios para levantar hijos piadosos,
para levantar hijos seguros, hijos que amen y que se esfuercen por agradar al Señor. Aunque hoy en día es un poco difícil debido al abandono del hombre, de las tradiciones, de las palabras de Dios, de los patrones establecidos que Dios dejó aquí en la tierra para comportarnos como padres, para comportarnos como madres, como hijos. Es un poco difícil, pero cuando Dios nos llama, Dios sabe cuando nos da ese llamado a ser madres que hay una responsabilidad en nuestro corazón, que hay una responsabilidad delegada por Dios para hacer de eso que Él nos está prestando, nuestros hijos, lo que Él espera que sean ellos aquí en la tierra. Porque muchas veces nosotros, mi hijo, nos aferramos a ellos como si fueran mi tabla de salvación, como si fuera todo lo que yo necesito y lo que yo tengo para vivir. Y por otro lado, debido a las dificultades, debido a los problemas, a las circunstancias, hay madres que entonces también, la carga, ven a sus hijos como una carga. Es que me toca, es que tengo que hacer, es que además de todo. Y por eso Dios quiere que nos ciñamos a esos principios bíblicos y asumamos esa responsabilidad con toda seriedad para poder llevar a cabo el cumplimiento de los sueños de Dios para nosotras como madres, pero también para nuestros hijos, para lo que Dios tiene para cada uno de ellos. La Biblia también menciona una época oscura en la nación de Israel, una época que se caracterizó por un vacío de autoridad espiritual. Cada uno hacía lo que le parecía. ¿Saben por qué? Porque no habían jueces, porque no había un rey. Y la autoridad de esa época estaba fuera del diseño, no hacía bien las cosas. Quiero que vayamos a Jueces 21. Jueces 21, 25 dice, Jueces 21, 25 para los que están tomando nota. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Las circunstancias de esta nación eran muy decadentes a nivel de moralidad. No había una voz profética que se levantara en aquella nación para someter a las personas y decir, oye, estás pecando, no hagas eso, que eso está mal. Mira, Dios dice en su palabra que eso es pecado. No había quien denunciara el pecado. No había quien mostrara el camino del arrepentimiento a aquellos que estaban pecando. Estaban fuera de la voluntad de Dios, estaban lejos del diseño, estaban perdidos, y lo peor de todo es que ellos ni siquiera se habían dado cuenta que estaban fuera del camino, que estaban perdidos, que estaban extraviados. Porque cuando estamos en esas situaciones de pecado y lejos de Dios, no vemos más allá de nuestra nariz. Nuestro espíritu está apagado y por eso no sabemos hacia dónde vamos. Y es notable la decadencia espiritual del pueblo de Israel a causa del liderazgo de ese momento. Estamos hablando de Elí, un hombre que no fue un buen líder, un hombre que se le olvidó aplicar los principios de Dios, un hombre que fue muy ligero en sus decisiones, que fue permisivo, empezando en la crianza de sus hijos, un hombre que no estableció límites, un hombre que no les enseñó las buenas costumbres a las familias de aquella entonces. Y pues ¿qué pasó? Esas familias se mezclaron con las costumbres paganas y por eso entraron en la poligamia. Y quiero mostrarles un ejemplo de esto. Primera de Samuel 1, del 1 al 3. Porque el libro de Samuel comienza presentando una imagen distorsionada del valor de la familia en ese entonces. Y quiero mostrarles lo que dice Primera de Samuel 1, del 1 al 3. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efreteo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Vemos Elcana, un hombre de Dios, un hombre devoto a Dios, responsable y comprometido con sus votos. En las actividades religiosas participaba todo, porque llegaban el tiempo de las fiestas y él subía a ofrecer holocausto al Señor. Sin embargo, ¿qué vemos? Es algo anormal, tenía 2 esposas. Estaba entrando en la poligamia como las demás culturas, la cultura pagana, que no le veía ningún problema. Tenía un corazón tan grande como dicen ahora, que tenía tanto amor para dar, y por eso tenía 2 mujeres. Y como no había corrección, como no había exhortación, no había una denuncia de parte de nadie, no había un líder que les estorbara y que les llamara a vivir una vida en santidad, entonces por eso la gente no sabía lo que hacía.
La gente se metía y tomaba decisiones sin consultar a Dios. Y por eso vemos la consecuencia de un hombre de Dios que amaba a Dios, que seguía a Dios, pero que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Se había salido en el diseño porque tenía 2 mujeres. Hacía falta un Juan Bautista. Hacía falta un Juan el Bautista que denunciara el pecado. Hacía falta un Juan que lo llamara al arrepentimiento. Y quiero que veamos Mateo 14. Mateo 14 del 3 al 4. Mateo 14, 3, 4 dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tener a tu cuñada, no te es lícito, estás en pecado. Lamentablemente en el pueblo de Israel en esa época no había nadie quien dijera esto, y por eso la gente hacía lo que le parecía y ni siquiera sabía que estaba haciendo mal. En los primeros capítulos del libro de Samuel vemos un contraste muy cercano entre los hijos de Elí, los sacerdotes Ofni y Finés, versus Samuel, el hijo de Elcana y Ana. Elí, como les contaba anteriormente, no era un muy buen líder espiritual, por lo que no supo dirigir al pueblo. Y por otro lado, no se menciona a la madre de Ofni y Finés. No sabemos quién es, la Biblia no menciona. Y tal vez por ellos, por no estar mamá allí presente, ellos se descarriaron. Tal vez por no estar mamá allí presente estorbando, por eso ellos se salieron del camino. Eran sacerdotes de Dios, enseñaban la palabra de Dios, enseñaban en el templo de Dios, pero su corazón estaba tan lejos. Predicaban una cosa pero hacían otra. ¿Por qué? Porque no estuvo mamá allí para enseñarle los valores y los principios. Tal vez porque no estuvo mamá allí para enseñarles la palabra de Dios, para enseñarles a hacer las cosas, a decidir correctamente, a tener una buena moral, a tener principios y valores en su corazón. La diferencia, vemos como los hijos de Elí no tuvieron una madre, pero en cambio Samuel tenía a su mamá, Ana, una mujer que supo lo que venía en camino desde el mismo momento en que quedó embarazada. Ella sabía de la promesa, del propósito que traería a su hijo para todo Israel, y fue una mujer que se sometió al diseño de Dios, que estableció y cambió muchas cosas entonces en esta nación, a partir de la preparación, del nacimiento y luego del ministerio tan grande que el Señor desarrollaría en la vida de Samuel. En ese tiempo entonces el altar estaba corrompido, estaba corrupto por el pecado y la maldad de los mismos sacerdotes que predicaban la palabra, porque no era entonces esa situación hacía que no fuera una buena fuente de formación para Samuel. Samuel era un niño que estaba creciendo y necesitaba ejemplos visibles, ejemplos que hicieran lo correcto. Necesitaba espejos en quien se pudiera apoyar, de cómo comportarse y de qué hacer las cosas. Y pues cuando se miraba a su alrededor estaba Elí, estaba Ofni y Finés, y no había para dónde más mirar. Y por eso Ana tuvo que tomar las riendas y cuidar a su hijo para el propósito que Dios tenía para su vida. Dios buscaba un altar santo como lo hace ahora. Dios buscaba un altar puro, limpio, transparente, sincero, donde formar el futuro rey, profeta de Israel. Pero no lo encontró en las instituciones religiosas, no lo encontró en el área espiritual. ¿Saben dónde lo encontró? Lo encontró en el regazo de una madre, lo encontró en Ana, su mamá. Por eso es que el mejor altar de todos que nosotros podemos encontrar para encontrarnos con el Señor es nuestra madre. Por eso como madres tenemos una responsabilidad tremenda, una responsabilidad de ser luz, de ser ejemplo, de perseverar, de tener una relación profunda con Dios, de caminar delante del Señor con sabiduría, para que nuestros hijos nos vean y no nos cuestionen mañana, para que nuestros hijos nos vean y cuando les damos una instrucción ellos puedan decir: sí, mi mamá, aunque en el momento refunfuñen, ataquen, no les parezca, después van a decir: mi mamá tenía razón, mi mamá me dijo y mi mamá lo hacía, y yo ¿por qué no la escuché? Yo ¿por qué no entendí? Por eso es tan importante ver que Dios tiene un propósito y que tenemos que someternos a ese propósito, siendo las mamás que nuestros hijos necesitan. Es por eso que una madre hace la diferencia. Como madres somos los altares en los cuales nuestros hijos conocen a Dios. Ana es un ejemplo retador de una madre con propósito. Ella fue una madre que
se convirtió en un altar para su hijo. Un altar donde Samuel vino, donde Samuel aprendió, donde Samuel escuchó, donde Samuel vio y aprendió a ser el hombre, el profeta, el rey de Israel que se necesitaba para ese entonces. Una madre es el altar que Dios escogió para que los hijos lloren, para que los hijos reciban consuelo, para que los hijos reciban las fuerzas, el consejo y una carga extra de gracia que necesitan para vivir su vida. Y esto es específicamente lo que significa el nombre de Ana. En el hebreo, Ana significa gracia. Lo que Samuel tenía en su carácter, lo que Samuel tenía en su corazón, ¿saben? No lo recibió de los sacerdotes que estaban con los que él estaba creciendo. Tampoco lo recibió de su padre, Elcana. Lo que Samuel tenía en su carácter y en su corazón lo recibió de Ana, su mamá. Una mujer que lo enseñó a ser fiel, una mujer que lo enseñó a ser obediente, una mujer que lo enseñó a ser firme en sus decisiones, una mujer que lo enseñó a permanecer delante de Dios, de no cansarse, de no rendirse. Y Ana siempre estuvo allí para acompañarlo, para enderezarlo cuando se quería salir del camino, para estorbarlo aunque no le gustara de pronto. Pero allí estaba Ana incondicional, incansable, porque tal vez hay muchas mamás que dicen: yo ya no puedo más, yo ya no estoy a punto de tirar la toalla, yo ya me cansé. Quiero decirle: no se canse, no se canse, permanezca allí, porque su rol, su destino en esta ciudad, en esta nación, en este mundo, es ser la madre de ese hijo que Dios le dio. Y qué tremendo propósito poderlo levantar en los principios y poder orar por él, bendecirlo para que él se tope, para que él se encuentre con ese propósito que Dios ha soñado para su vida. ¿Sabía aquí usted que todos tenemos un propósito de parte de Dios? Hay unos que nos hemos tardado más en encontrarlo precisamente por las circunstancias que nos han rodeado. Precisamente tal vez porque no estuvo mamá cerca para aconsejarnos y para regañarnos allí, estorbarnos para que nosotros no hiciéramos lo incorrecto y siempre permaneciéramos delante del Señor. Como madres, entonces, somos el altar de nuestros hijos. Es el lugar donde pueden venir a encontrarse con el Señor. Es donde lo pueden escuchar, es donde lo pueden conocer. Isaías 66:13 dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. En Jerusalén tomaréis consuelo. Una madre es un altar para nuestros hijos. Y quiero preguntarles en esta hora: mamita, mamá, ¿usted es un altar para su hijo? ¿Usted es un altar donde su hijo puede venir y derramar su corazón? ¿Usted es ese altar que está allí permanente, que sí, pueda que su hijo hizo algo equivocado, pero usted se enoja, pero usted debe sanar su corazón, usted debe perdonar para que cuando su hijo regrese, su corazón pueda estar sano y usted pueda estar nuevamente allí con los brazos abiertos? Pero cuando no trabajamos con esa situación que nos dolió, pues cuando nuestros hijos llegan, estamos heridos, estamos lastimadas y entonces no, que no me hable, no quiero verlo, que no me diga nada, que no entre. ¿Y qué pasa? Echamos a perder nuestra relación con nuestros hijos, echamos a perder lo que Dios quiere hacer a través de nosotras. Y por eso vemos que nuestros hijos se van muchas veces en rebeldía, se salen del propósito de Dios y después nos lamentamos y lloramos. ¿Por qué? Porque tal vez en algún momento no dimos el brazo a torcer, porque no fuimos a sanar el corazón en ese preciso momento delante del Señor y venimos cargadas. Y por eso venimos y pasamos una cuenta de cobro, cobramos lo que nos han causado en el alma y en el corazón. ¿Cómo ser un altar para nuestros hijos? Y quiero mostrarles un acróstico que hemos creado con la palabra altar. Altar, con la A, arreglo, con la L, legado, con la T, temor de Dios, con la A, amor, y con la R, renuncia. Y vamos a mirar entonces lo que dice la A de arreglo. Número 1, el arreglo del altar. Porque saben, un altar hay que arreglarlo. Un altar no se mantiene solo. Un altar debe ser alimentado. Debe ser alimentado con nuestra comunión con Dios. Debe ser alimentado en la presencia de Dios. Debe ser alimentado con la palabra de Dios, con sus promesas, declarando la verdad, lo que Él nos ha prometido a cada uno de nosotras. Primera de Reyes 18:30
Primera de Reyes 18:30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Muchas veces estamos en ruinas por desilusiones, por fracasos, por frustraciones del pasado, por relaciones que se terminaron y nunca arreglamos lo que quedó en el pasado. Y por eso es necesario arreglar nuestro altar. ¿Cómo está tu corazón hoy? Porque del corazón mana la vida. En el corazón están los asientos, es el asiento de las emociones. De allí surgen el amor, de allí surge la ternura, de allí surge todo lo bonito que podemos expresar como madres. Pero también de allí surge el enojo, la rabia, el resentimiento, el egoísmo, el querer dañar, matar. ¿Por qué? Porque estamos rotos, porque hemos sido lastimados, y por eso es necesario arreglar el altar. ¿Cómo arreglo mi altar? Comience sacudiendo y sacando las cenizas del pasado. Levítico 6:11 dice: después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Las cenizas debían ser retiradas del altar. Hoy es necesario que retiremos esas cenizas que han quedado aquí sobre nuestro altar, cenizas que nos impiden sonreír, que nos impiden tener paz, que nos impiden vivir con gozo. Esas cenizas que nos atormentan, que nos cargan. Sí, han pasado cosas, tal vez te han herido, te han lastimado, pero por eso es tan importante venir a la cruz y sanar el altar. Venir a resolver esos episodios que nos tienen frustradas, que nos tienen tan desilusionadas, que nos tienen tan marcadas, para poder ser las madres que nuestros hijos necesitan. Las cenizas elodan tu corazón, y como consecuencia de esto daña tus sentimientos, daña tus emociones, te lleva a tomar malas decisiones, distorsiona tu propia identidad. Las cenizas hacen que dejes de vivir en el propósito de Dios, que dejes de ver las promesas. Las cenizas hacen que las promesas se detengan, que tú no las veas, que no se vea el cumplimiento. Por eso es tan importante dejar ese pasado en la cruz. Por eso es tan importante sanar. Yo he escuchado a muchas mamás que dicen: yo amo a mi hija, yo amo a mi hijo, pero la lastimo, le hago daño con mis palabras, porque me enojo, porque tengo rabia guardada en el corazón y lo marco con violencia y le digo palabras feas. Y recuerde que nosotras como madres profetizamos sobre nuestros hijos. Nosotras como madres, como autoridad espiritual sobre nuestros hijos, declaramos cosas que después vamos a ver. Y por eso quiero preguntarles: ¿qué cosas están declarando sobre sus hijos? ¿Qué cosas están declarando en esos momentos de enojo? En esos momentos de rabia, ¿qué estás declarando sobre tu hija? Porque en esos momentos de rabia sacamos el veneno y lanzamos palabras y no nos damos cuenta de lo que decimos. Hay personas que primero hablan y luego piensan. Siempre piense lo que usted va a decir, para no lastimar, para no romper el corazón, para no herir, porque después nos arrepentimos. Pero ya hemos declarado, ya hemos puesto mantos, hemos puesto ataduras sobre la vida de nuestros hijos. Y por eso es tan importante tener un corazón limpio, tener un corazón sano para desarrollar muy bien esa tarea que el Señor nos ha encomendado como madres. Ana dejó atrás su pasado, su dolor, sus contiendas, su tristeza, su amargura. Ana, una mujer que era estéril, una mujer que al ser la segunda esposa del Cana, vio como la otra esposa, que se llamaba Penina, tenía hijos, y ella, que quería tener un hijo, no lo podía tener. Era estéril, y Ana clamaba por un milagro, y Penina se aprovechaba de esa situación. Esta es infértil, entonces voy a usar eso para hacerla sentir mal, y la lastimaba y la golpeaba con sus palabras y la menospreciaba. Pero Ana halló gracia delante de su esposo, y su esposo siempre la amó, su esposo siempre la cuidó y le dio lo mejor a ella. Por eso era que Ana andaba con tristeza y con amargura en su corazón. Por eso es que Ana cargaba con dolor, porque ella anhelaba ser mamá. Ser madre es el mejor regalo que Dios nos puede dar como mujeres. Ser madre es un regalo, y solamente hasta que uno es madre lo puede entender. Y por eso le damos gracias al Señor por habernos escogido para ser madres, porque es la mejor labor, es la labor más hermosa que existe aquí en la tierra.
Y Dios por eso nos dotó de tanta sabiduría y fortaleza a nosotros las madres para resistir, para permanecer, para no cansarnos y para estar allí. Penina era madre, pero no era feliz. Penina era una madre que le importaba más atacar a Ana. ¿Y saben por qué? Porque estaba compitiendo por el amor de un hombre. Estaba compitiendo por el amor del Cana, que era su marido. A ella no le importaban sus hijos, no le importaba el propósito, nada. Ella quería que el Cana odiara a Ana. Ella quería que el Cana fuera solo para ella. Y en eso se convirtió su vida, en hacer infeliz a la otra, en querer conquistar a su esposo para ella sola. Y no sabemos qué, como madre, qué tal pudo haber desarrollado su rol con sus hijos, porque nos empecinamos en cosas equivocadas y nos salimos del propósito y no nos damos cuenta del daño que causamos. Abandonamos a nuestros hijos, los dejamos, los hacemos a un lado y no nos estamos dando cuenta de lo que estamos causando en su corazón. Ana no peleó, no se vengó. Ana no quiso venir a enfrentarse a golpes con ella. Ana simplemente dejó todo en las manos de Dios. Dios le dio gracia a Ana. Y saben, por eso cuando Ana vino a derramar su corazón delante de él en la iglesia, en el santuario, y pudo sacar toda su amargura que había en su corazón, la amargura, la frustración por no ser madre, la frustración porque esa mujer, la otra esposa de su esposo, sí tenía hijos y la maltrataba, y cuando ella derramó todo su corazón y sacó el dolor, Dios la bendijo con un hijo. Ella, después de ser estéril, queda embarazada y se convierte en la mamá de Samuel. Antes de ser madre, era una mujer triste, afligida, víctima de las circunstancias, de las burlas, de la esterilidad, pero también incomprendida en ocasiones por su esposo. Primera de Samuel 1:8 dice: y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? También imagínese tan prepotente un poquito el esposo, ¿no? ¿Acaso no soy yo mejor que 10 hijos? ¿Tú para qué quieres hijos? No los necesitas. Él no entendía, no comprendía el deseo del corazón de Ana. Ana anhelaba ser madre. Ana quería un bebé. Ana se levantó y en medio de su aflicción, de su dolor, buscó al Señor. Y no volvió a estar más triste, nunca más. Después de que ella sacó las cenizas de lo profundo del alma, las entregó en el altar del Señor, Ana nunca más volvió a estar triste. Ana se convirtió en lo que ella más anhelaba, se convirtió en madre, porque tuvo la promesa. Primera de Samuel 1:18 dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por sus caminos y comió y no estuvo más triste nunca más. Esto después de que Ana derrama su corazón y saca las cenizas que le estaban robando la vida por el dolor, por la amargura y por el resentimiento de no poder ser madre, de ser burlada y acusada. Ana entonces no permitió que su pasado estorbara en su nueva etapa como madre. Tenemos que prepararnos para nuestra maternidad. Tenemos que sanar las heridas del corazón y tenemos que ir más allá, porque nuestros hijos nos necesitan con un corazón sano. Nuestros hijos nos necesitan con una visión, con la visión correcta de parte de Dios, de lo que quiere para nosotras como madres y de lo que quiere como resultado de esto sobre nuestros hijos. Vamos a hablar entonces, número 2, hemos dicho que número 1, hay que arreglar el altar. Número 2, con la L de el legado. Como madres, nosotras tenemos la responsabilidad de impartir un legado. Es en un altar en donde acontecen los relevos generacionales. Es en un altar en donde se cede la antorcha a las generaciones futuras. El legado es un asunto de altar. Ana entendía que sobre ella como madre recaía una enorme responsabilidad de parte de Dios y que para que su hijo recibiera ese llamado de parte de Dios, ella tenía que ser la mamá ideal, la mujer que llevaría a Samuel a levantarlo en valores y en principios, en honestidad, y hacer ese buen Samuel para que él permaneciera siempre delante de la presencia del Señor. Un Samuel que amaría y que serviría al Señor todos los días de su vida. Un Samuel que honraría al Señor con todo su corazón.
un Samuel que no se dejaría contaminar por el mundo, por sus amistades, por las influencias que estaban tal vez alrededor de él, como lo eran Ofni y Finés. Así que Ana fue intencional y se propuso hacer esto durante años cuando estaba criando a Samuel. Su madre siempre lo vistió de forma profética, ¿saben? Ella siempre lo vistió como los sacerdotes, de lino fino. Primera de Samuel 2, 18 al 19. Primera de Samuel 2, del 18 al 19 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido con un efod de lino, que le hacía a su madre, y una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ana supo que Dios tenía un llamado para Samuel, y por eso desde pequeñito lo preparó para esto. ¿Estás preparando a tus hijos? ¿Estás preparando a tus hijos para esto? Porque los preparamos para todo, pero se nos olvida que ellos tienen un llamado, que hay un legado sobre ellos, y que entre más temprano empecemos este proceso, esta tarea de prepararlos para el llamado que Dios tiene, más rápido vamos a hacer los frutos y más fácil va a ser nuestra tarea como madres. Samuel aprendió a decir heme aquí cuando su madre lo llamaba, y por eso de esta misma forma Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios. Cuando Dios lo llamó allí en el templo, Samuel aprendió a decir heme aquí, porque así le respondía a su mamá. ¿Cómo responde su hijo cuando usted lo llama? ¿Cómo responde su hijo cuando otras personas lo llaman? Porque eso es tarea de mamá. Es en esos primeros años cuando nosotros los formamos, les enseñamos, les corregimos. Pero a veces como no estamos, no hay tiempo para enseñarles. Se pasó el día, se pasó la semana, se pasó el mes, y ¿quién los corrige? Nadie. Y volvemos como en los viejos tiempos de Israel. No había un juez que les dijera oiga, eso está mal, eso es pecado, porque las mamás no están en casa. Los niños crecen y después cuando ya se dan cuenta, ya se les salió de las manos. ¿De dónde cogió esas costumbres? Hijo, ¿por qué hablas así, esas palabras? Yo siempre he sido así. La mamá es la última en darse cuenta, porque como no ha estado al lado del hijo, porque no ha estado allí para corregirlo, para enseñarle lo que está bien y lo que está mal, se perdió los mejores años de su vida, donde somos cemento fresco, donde es el tiempo de formación, donde podemos ser podados, corregidos, enderezados, enseñados. Ese es el tiempo de los primeros años de nuestra vida. Por eso aprovéchelos, los que tienen niños pequeñitos, impartan ustedes su maternidad sobre ellos. No permita que el mundo los imparta, no permita que el mundo los toque, porque al dejarlos expuestos, el mundo viene y hace con ellos lo que quiere. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo confirma precisamente este papel tan importante de las madres como altares de sus hijos. Segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eunice fue un altar para Timoteo porque Loída fue el altar de Eunice. Es una generación, hay relevo. Está la abuela, está la mamá y ahora estaba el nieto, sirviendo al Señor, adorando al Señor, entregando su vida incondicionalmente al Señor, porque había un legado, porque la abuela sabía lo importante que era formar a su hija, y su hija al recibir los principios y los valores sabía la tarea que tenía que hacer y se encargó de eso, de hacer la tarea con su hijo. Y por eso Timoteo se levantó fiel, firme en su fe, para servir al Señor y para seguir detrás de Él. Un legado que una madre teje en su relación con Dios, un legado que lo construye caminando a diario de la mano de Dios, un legado que se construye teniendo temor de Dios. ¿Tiene usted temor de Dios? ¿Ha orado usted por impartir ese legado sobre sus hijos? ¿Es consciente de esa responsabilidad que tiene mamá? De que usted es responsable de impartir vida, impartir ese legado, impartir ese temor de Dios, impartir ese que amen y conozcan al Señor sus hijos. Número 3, con la T de alta, temor de Dios. Cuando nos acercamos al altar debemos tener una actitud reverente en nuestro corazón.
Muchos, por no tener la actitud reverente, ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Por eso nosotros debemos tener una actitud reverente delante del Señor y enseñar a nuestros hijos a que ellos también lo tengan. A veces no estorbamos, es allá él, yo sirvo al Señor, yo voy a la iglesia, yo amo, y pues si mi hijo no quiere, no, mamás, nosotros, mientras ellos estén bajo el techo nuestro, bajo nuestra casa, ellos deben seguir instrucciones, ellos deben venir con ustedes a la iglesia. No es lo que ellos quieran, porque ellos han querido gobernar desde muy niños su vida, su casa, y es hora de que las mamás se levanten y le digan: hijo, no está bien eso, no te voy a permitir que sigas haciendo y que sigas tomando tus propias decisiones, porque para eso estoy yo aquí en casa. Dios me ha dado una responsabilidad y necesito que te encamines y sigas al Señor y aprendas a conocerlo a Él. Ana no solo oraba, ofrendaba, adoraba, como lo hacemos muchos de nosotros acá. Ana también obedecía al Señor, obedecía la palabra de Dios y cumplía sus votos. Ana no era una religiosa, porque religioso, recuerda, es alguien que no ha conocido a Dios como Padre. Un religioso es aquel que hace las cosas como por impulso, no por convicción, no porque realmente las siente en su corazón, sino está programado para hacer. Ay, hoy es domingo y toca ir a la iglesia. Ay, ¿verdad que toca leer la Biblia? No, es alguien apasionado que sabe que necesita estar en comunión con Dios, que necesita escuchar la voz de Dios. Ana estaba realmente comprometida con lo que Dios le había encargado como madre, y por eso ella estaba dispuesta a pagar un precio. Ella entró en una relación con Dios, tenía temor de Dios, y eso fue lo que le enseñó a su hijo Samuel. Primera de Samuel 2:10 dice: Primera de Samuel 2:10: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, y dará poder a su rey, y exaltará al poderoso de su ungido. Es la primera vez en el Antiguo Testamento que llaman al Señor Jesús el ungido. ¿Y quién tuvo esa revelación? Ana, en su relación con Dios, en su intimidad con Dios, porque nadie sabía. Ella nunca lo había escuchado de parte de los sacerdotes, y ella es la primera mujer que expresa eso delante, como un cántico de agradecimiento, después de que Dios escucha su oración, después de que el Señor sana su corazón y le da como recompensa a esto su bebé que tanto ella esperaba y anhelaba. Ana hace entonces la primera declaración de lo que era Jesús en el Antiguo Testamento. Número 4, con la A de alta, amar. Y tenemos que amar, madres, pero ¿cómo tenemos que amar? A la manera de Dios, porque nuestro amor humano es egoísta, porque nuestro amor humano es limitado, porque nuestro amor humano es condicional. En cambio, el amor de Dios es incondicional. Dios nos ama con el amor ágape, un amor incondicional, un amor que no pide nada a cambio, un amor que se da totalmente, que se entrega todo, un amor que no espera nada, sino simplemente se complace en dar, estar siempre allí para abrazar, para cuidar, para levantar, para sostener, para dar una palabra de aliento. Ese tipo de amor se revela en la intimidad con Él, en el altar de Dios. Ana amó a Dios, pero también amó a su esposo Elcana, siempre estaba con él. Ella iba y venía con su esposo a hacer sacrificio delante del Señor en las fiestas. Estaba con su esposo cuando iba a llevarle la túnica a su hijo Samuel, que estaba allí en el templo con el sacerdote Elí. Ana amó a su hijo, además de que amó a Dios, amó a su esposo, amó a su hijo, pero también, escúcheme, Ana amó a Penina, a pesar de que ella era su enemiga, a pesar de que Ana era su rival. Ana la amó, nunca la acusó, nunca la atormentó, nunca se desquitó. Hay mujeres que dicen: no, yo no me desquito, solo oro, Señor, haz justicia y castígala. Y así muchas veces oramos. Ana simplemente entregó todo al Señor y le permitió a Dios que hiciera su perfecta voluntad con cada una de las situaciones que estaba pasando. El amor de Dios entonces es revelado a los hijos por medio del cuidado maternal. Una madre ama y da toda su vida por un hijo. Nadie nos ama tanto aquí en la tierra como nos ama mamá. Es un amor
que lo entrega todo. Es un amor que no espera nada. Es un amor que va más allá del conocimiento de verdad. Es un amor que uno estaría, si hay alguien que está dispuesto aquí en la tierra a dar la vida por alguien, es una mamá por su hijo. Una mamá está dispuesta a sacrificar y a hacer lo que sea por el bienestar de su hijo. Ana acompañó a su hijo hasta que pudiera caminar por sí solo, tal vez hasta los 5 años, en esa etapa, vuelvo y repito, del cemento fresco, esa etapa que era tan fundamental y determinada para la vida de Samuel. Allí lo influenció, allí le enseñó, allí lo corrigió, allí le sembró los principios que perdurarían para siempre a lo largo de su vida. Ana se quedó en casa con él hasta que lo destetaron, y más o menos los niños en Israel lo destetaban cerca de los 5 años, y por eso pudo permanecer todo este tiempo con él. Mamá nos ama tanto que al orar por nosotros Dios le muestra las cosas que debemos corregir. Por eso hoy mi mamá tan cansona, tan anticuada. No, tu mamá no es cansona, no es anticuada. Lo que pasa es que Dios le revela al corazón lo que tú tienes que cambiar, lo que tú estás haciendo mal. Así lo estés haciendo a escondidas, así nadie te vea, mamá sabe, porque Dios revela los secretos al corazón de una mamá. Dios revela los secretos profundos al corazón de una madre. Ana y todas las mamás tenemos incrustado en el corazón un detector de mentira y de pecado. Por eso los hijos no nos pueden engañar. Usted puede venir delante de su mamá con la mejor excusa. Usted puede venir con, mejor dicho, haber planificado todo. Y su mamá solamente lo escucha y le dice: hijo mentiroso, hijo, eso está mal, no me mientas, eso es una mentira, eso es engaño. Estás en pecado, hijo, porque Dios no lo revela. Dios no lo muestra, es algo innato, tal vez por la misma conexión que tuvimos por el cordón umbilical. Dios permite que sigamos conectados en lo espiritual, de esa manera tan profunda que podemos percibirlo todo. Por eso es que una mamá sabe cuando su hijo está en peligro. Una mamá percibe: mi hijo, ¿qué estará sucediendo? Así esté lejos. Una mamá puede saber si su hijo está triste, está alegre, así llegue con una sonrisa de oreja a oreja. Una mamá puede percibir: algo está pasando en el corazón de mi hijo. Ella se coloca en la ecuación familiar en el final, ¿sabe? Pero desde allí sostiene su casa. Una mamá fuerte, una mamá que vive en el diseño de Dios, se convierte en la base de su familia. Es una mujer que siempre está allí para orar, para interceder, para venir y dar corrección con una palabra de amor, no con gritos, no con violencia, no haciéndose sentir. No, es con amor que una mamá corrige, que enseña, que endereza. Una mamá es la última en acostarse, la primera en levantarse. De repente, cuando solo hay 4 tazas de chocolate y son 5 en casa, la mamá ese día ya no le gusta el chocolate. No me gusta el chocolate. Es la mamá que en un clima donde su hijo tiene frío y no, porque no le gusta llevar saco: hijo, lleva el saco. No quiero, no me gusta. Y después llueve o hace frío, ¿y quién es la que se quita el saco para que su hijo no sienta frío y no se vaya a enfermar? La mamá. La mamá se quita el saco: mamá, pero yo no tengo frío. Y la mamá tiritando, pero no le importa, porque ella prefiere que su hijo esté bien, que no se vaya a enfermar, que se enferme ella, pero que su hijo no. Una mamá no tiene hambre cuando no hay más porciones, cuando lo poco que hay no alcanza, y no le importa pasar la noche sin nada en su estómago, con tal de tener la seguridad y la certeza de que su hijo está bien, porque el poquito que quedaba se lo comió su hijito y pudo ir a descansar tranquilo a su cama. Y no solo una mamá está pendiente de los aspectos físicos de la vida de un hijo, una mamá también está pendiente de los aspectos emocionales, de los aspectos sentimentales. Por eso, hijos, es importantísimo escuchar a nuestras mamás en las decisiones de nuestra vida. Usted va a tomar una decisión, ore y escuche a Dios, pero también consulte a su mamá. Mamá, ¿tú qué piensas de esto? Mamá, ¿tú qué opinas de esta situación? Y escúchenla, porque las mamás siempre van a tener mucho de la razón de Dios cuando están en ese diseño que Dios estableció. Por eso, consulte con ellas y ore. Y en muchas ocasiones nuestras madres nos confirman las cosas que Dios ya nos ha dicho en el secreto. Una madre se hace la que no le dolió cuando escucha los comentarios equivocados de su hijo. Muchas veces los hijos se burlan de sus mamás: tan cansona, mi mamá está loca.
Mi mamá no me se la aguanta a nadie, tan cantaletosa. Y las mamás escuchan, no dicen nada porque saben, todo se lo guardan en el corazón. Guardan sus comentarios, sus bromas pesadas y callan de amor. A pesar de eso siguen amando. A pesar de las críticas de sus hijos, de sus comparaciones, de sus gritos, de sus demandas, ellas callan y siguen amando, y siguen dando, y siguen abrazando como si nada hubiera pasado. Una mamá se priva de todas sus necesidades con tal de que su hijo esté bien. Tiene una capacidad de sacrificio impresionante. Ella siempre está dispuesta a entregar y a dar lo mejor. Y vuelvo y le repito, ¿a cambio de qué? A cambio de nada. Porque una mamá ni siquiera está esperando las gracias, ni siquiera está esperando un abrazo, nada. Todo lo guardan en su corazón. Los hijos agradecen a todas las personas que están a su alrededor. Gracias a mi maestro, gracias a mis pastores, gracias a mi jefe, gracias a la empresa, gracias a mi inteligencia, a mi sabiduría. Y las últimos en recordar, la última persona en acordarse, y eso si se acuerdan de darle gracias es a su mamá. Y cuando es la persona que más lo merece, porque es la persona que siempre ha estado allí, es la persona que ha permanecido a su lado incondicionalmente, es la persona que ha estado allí aguantando sus pataletas, desde bebé, trasnochando, desde bebé, cuidándolo, sus fiebres, sus enfermedades o cualquier otra cosa que usted haya podido pasar. Hay hijos que hacen confidentes al amigo que acaban de conocer, hacen de confidente al amigo de hace un año, y en cambio a sus mamás no les cuentan nada, y sus mamás se dan cuenta, mi hijo tiene secretos, mi hijo está haciendo cosas y sus amigos son partícipes y yo soy la última en enterarme, o él no quiere que yo me dé cuenta. Sin embargo, las mamás nos damos cuenta de absolutamente todo. Una madre guarda silencio y no dice nada ante las actitudes equivocadas de su hijo. Una madre muchas veces lo que hace es arrodillarse a orar, y tal vez llora desconsoladamente de ver la indiferencia, de ver el desamor de esos hijos desagradecidos que ella levantó un día y que de repente se fueron y que ya no tienen el tiempo, porque lo que ellos dicen, no tengo tiempo mamá, no estoy muy ocupado, y no tienen el tiempo para darle una llamada, para decir un mami te amo, para decir un mamá gracias por tu sacrificio, gracias por permanecer y estar siempre allí a mi lado. Una mamá siempre está dispuesta a hacer lo que sea por la felicidad y el bienestar de los suyos. Número 5, la R de altar, la última, renuncia. Es en un altar donde se sacrifica. Un altar es un lugar de entrega y de rendición. Una madre sabe que es en un altar donde debe entregar a sus hijos. Dios nos los da, pero son prestados, y por eso tenemos que ponerlos en el altar de Dios y decirle, Señor, aquí está lo que tú me has entregado. Aquí está, ojalá haya podido hacer bien mi labor como madre. Una mamá sabe que el lugar de sacrificio es el altar, y por eso allí quiere quedarse a vivir, porque una madre es una madre que entrega sacrificios permanentemente, está haciendo sacrificios por cada uno de nosotros. Primera de Samuel 1:22 dice, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Primera de Samuel 1:27 dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Ana consagró a Samuel desde el mismo momento en que sabía que estaba en su vientre, y cumplió su promesa. Cuando el niño fue destetado a los 5 años, ella lo llevó a la casa de Dios y allí lo dejó para que estuviera todos los días de su vida allí. Era un desprendimiento terrible para Ana, claro, era doloroso, era su bebé, pero sin embargo Ana estuvo dispuesta a sembrarlo en el reino para que fuera ese profeta, ese juez, ese sacerdote que el pueblo de Israel necesitaba. Era urgente que alguien se levantara con piedad, que alguien se levantara en la presencia de Dios, en santidad, para venir a corregir un pueblo que estaba equivocado.
Y por eso nosotros necesitamos cerciorarnos que nuestros hijos se levanten llenos de piedad, que nuestros hijos se levanten en amor y en servicio a nuestro Dios, para que puedan hacer algo por esta nación, para que transformen la historia de nuestra Colombia, del mundo entero. Pero estamos dispuestos a pagar un precio, estamos dispuestos a entregarlos, a sembrarlos en el reino, estamos dispuestos a hacer la labor que Dios nos encomienda, a ser esas madres valientes, esforzadas, que estorbamos, que exigimos, que demandamos de ellos, que corregimos en amor, que acompañamos, porque a veces queremos ver muchas cosas, queremos ver la gloria, pero no estamos dispuestos a pagar el precio que debemos pagar. Ana experimentó el desprendimiento de su hijo, y un desprendimiento causa mucho dolor, pero era más fuerte el amor de Ana por el Señor que el dolor que estaba sintiendo por el desprendimiento de su hijo. Saben, a diario tengo que entregar a Juan en el altar de Dios. Mi mami, una mujer con un llamado de parte del Señor tremendo a la oración, a la intercesión, y pude crecer viéndola a ella de rodillas clamando al Señor por sus hijos. Hoy todos nosotros como hijos estamos en la iglesia, amamos al Señor, queremos servirle con todo nuestro corazón, y es el legado que ella me deja a mí, pero es el legado que yo estoy impartiendo sobre Juan. Y desde que Juan nació he visto cómo ha crecido en gracia, cómo ha crecido amando al Señor, cómo ha crecido con los dones y los talentos que Él le ha entregado. Ha sido un tiempo de estar allí, ha sido un tiempo de salir de mi trabajo, ha sido un tiempo de quedarme en casa con Él, acompañándolo, disfrutando sus primeros pasos, sus primeros dientecitos, sus primeras palabras, su sonrisa, enseñándole, impartiéndole lo que yo soy. Y puedo decir, Señor, gracias. Gracias porque cuando hacemos, no soy perfecta, pero he tratado de hacer las cosas a la manera de Dios. Y cuando lo hacemos, vemos los resultados. Un hijo consagrado al Señor, un hijo que ama a Dios, un hijo marcado para seguirle todos los días de su vida al Señor. Y como Juan, veo muchas personas aquí en la congregación que han crecido con su mamá, una mamá que les ha enseñado, que los ha acompañado, una mamá que ha estado siempre allí para impartir su amor, sus principios, los valores del reino, los valores de la palabra de Dios. Y podemos decir, vale la pena, nos sentimos orgullosos de lo que hoy son nuestros hijos. Como madre espiritual me siento orgullosa de cada uno de ustedes, porque sé que el Señor tiene un propósito y Él nos está formando. Él forma. Sufro cuando ustedes sufren, lloro cuando ustedes lloran, me duelo con sus situaciones difíciles, pero cuando vengo delante del Señor a interceder, Dios me dice, simplemente estoy formando mi corazón en ellos, simplemente estoy formando más de mí en cada uno de ellos, simplemente estoy formando mi carácter, estoy formando el carácter de ellos para que sean más como yo. Y le digo, Señor, gracias, gracias porque tú no te equivocas. Gracias porque no te equivocaste al traerlos a esta casa y porque tú estás forjando hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres que te amen, que te honren con todo su corazón, que decidan por ti todos los días de su vida, que no se cansen de adorarte, que no se cansen de servirte, que no se cansen de estar siempre delante de tu presencia, clamando por ser más como tu Señor. ¿Saben? Dios fue tan bueno que Ana entregó a su hijo Samuel. Pero después de que Samuel nació, creció y ella lo dejó allí en el altar del Señor, ella tuvo 2 hijos más y 3 hijas. Era una mujer estéril. La primera bendición, el primer milagro, Samuel. Pero luego vinieron más hijos, 5 más, como recompensa a lo que ella había entregado. Porque cuando nosotros le damos al Señor, Él nos multiplica lo que nosotros le entregamos. Fue en el regazo de una madre donde Samuel se preparó para ser el hombre que fue, el sacerdote, el profeta que fue para la nación de Israel. ¿Es usted un altar para levantar hijos piadosos? ¿Encuentran sus hijos en su regazo un altar donde pueden venir a escuchar la voz de Dios? O tal vez por el contrario, lo que escuchan son quejas, lamentos, reclamos, porque eso tiene que ver todo como está en nuestro corazón. ¿Es usted una madre que ama? ¿Que ha establecido un legado? ¿Que ha decidido tener temor de Dios para infundir eso sobre sus hijos? ¿Es una mujer que decide entregar a sus hijos en el altar del Señor para que Él haga y cumpla su propósito en sus vidas? Esas madres deben ser honradas.
Esas madres deben ser aplaudidas, deben ser tenidas en muy alta estima por sus hijos, pero también por sus esposos. Esposos, hijos, honren y valoren, dignifiquen a su mamá. Ese altar viviente que tienen en casa, ese altar que los lleva a encontrarse con el Señor, ese altar que les permite escuchar la voz de Dios, que les permite escuchar su consejo. No la pisoteen, no la menosprecien. Es el mayor y el mejor de todos los regalos que el Señor nos ha sabido dar, tener una madre aquí en la tierra. Usted que la tiene, valórela, ámela, respétela, hónrela, dignifíquela y ¿saben? Hágale saber, hágale sentir que ella es importante para usted. Hágale sentir que ella es valiosa para usted. Hágale sentir que usted la ama. Porque a veces muchas mamás tienen su corazón roto por la ausencia, por la indiferencia de sus hijos. Valórela y ámela, porque muchos que no la tienen lloran, porque ya no pueden darle lo que no le pudieron dar aquí en la tierra. Aprovéchela. Dios es bueno. Al darnos a nuestra mamá y al poderla tener acá y abrazarla. Por eso yo le quiero dar gracias al Señor. Gracias al Señor por la vida de mi mami. Gracias al Señor por la vida de las mamás que están en esta casa. Porque nos han formado, porque nos han abrazado, porque nos han enseñado. El Señor le da una palabra alguna vez a mi mami, le decía que ella era el cordero y el león. El cordero porque es tan dulce, tan tierna, tan buena, pero el león también porque es tan fuerte, tan valiente a pesar de todas las circunstancias que ha tenido que pasar y que ha tenido que vivir. Yo le decía a Dios, gracias porque esas dos áreas las he aprendido de ella. Soy fuerte, soy muy estable porque primero por el espejo que he tenido, pero también porque la presencia del Señor procuro buscarla a diario y que permanezca en mí. Pero también veo esa parte de la ternura y de la dulzura, y todo eso lo heredé de mi mamá. Ese fue el legado que ella puso sobre mí. Y yo oro que lo pueden recibir ustedes también como mujeres, como madres de esta congregación, para que puedan abrazar a sus hijos con amor, para que puedan darle la ternura y el amor, pero también la fortaleza, que les enseñen a ser fuertes y valientes, a perseverar en el Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, y que no nos cansemos, que no nos rindamos de seguir esta carrera que tenemos que caminar a diario hasta venir a encontrarnos con el Señor Jesús, porque de eso se trata, ser de Cristo, ser cristianos, seguirlo a Él y caminar bajo las pisadas que Él dejó aquí en la tierra y buscar su rostro para agradarle cada vez más a Él. Yo quiero invitarle a que se ponga en pie, por favor. Señor, gracias. Gracias por este día que nos permites abrazar a nuestra madre. Gracias por permitirnos celebrar un año más del Día de Mamá y poder compartir con ella. Gracias, Señor, por darme la mamá que me diste. Una mamá que sí me ha estorbado, y aunque en ocasiones me saca la paciencia, me pone de mal genio, Señor, hoy entiendo, eso es necesario en mi vida. Tal vez tú que no la tuviste o que no la escuchaste, hoy puedes decir, sí, Señor, no escuché el consejo de mi mamá, no atendí su corrección, no estaba de acuerdo con lo que ella me decía. Señor, perdóname porque le marqué con desprecio, perdóname porque le hice daño con mi indiferencia, con mi desamor. Perdóname, Señor, porque para mí han sido más importantes todas las personas alrededor antes que mi mamá. Perdóname, Señor. Perdóname porque no la he honrado, porque no la he valorado. Perdóname, Señor. Yo te pido que me perdones y me des la oportunidad de reparar eso que he hecho mal. Dame la oportunidad, Señor, de recompensar a mi mamá en algo de lo que ella ha hecho por mí. Dame la oportunidad de demostrarle lo mucho que la amo, lo especial que ella es para mí, lo que ella significa en mi vida, Señor. Yo quiero que como madre tú le digas al Señor, Señor, yo quiero seguir tu dirección. Yo quiero hacer las cosas conforme a tu perfecta voluntad. Señor, yo quiero ser esa madre de altar. Yo quiero ser ese altar donde mis hijos puedan venir y encontrarse contigo. Yo quiero ser ese altar donde mi hijo venga y escuche tu voz, donde aprenda a escucharte, donde aprenda a entenderte. Yo quiero ser ese altar que modela tu presencia, Señor, que siempre tiene tu consejo en la boca, que siempre tiene un abrazo,
que siempre tiene una palabra de aliento. Yo quiero ser ese altar, Señor, pero hoy reconozco que mi corazón está roto. Hoy reconozco que hay cenizas que han venido a invadir, a dañar mis sentimientos. Hoy reconozco que hay cenizas que han venido a impedir que yo sea la mamá que mis hijos necesitan. Y por eso hoy vengo delante de tu altar, Señor, a derramar mi corazón, a entregar las cenizas, así como lo hizo Ana, a desnudar mi corazón, a decirte cuál es mi necesidad, cuál es mi dolor. Y vamos, mamá, dile en esta hora, Señor, abre tu corazón, pero también abre tu boca, allí pasito, decláralo. Dile al Señor cuál es tu frustración, cuál es esa situación que te tiene tan cargada, que hace que no puedas amar, que no puedas hacer las cosas de la manera correcta. Habla con el Señor y dile: Señor, estoy tan frustrada porque no veo nada de lo que he querido sembrar. Mis hijos no aprecian lo que yo les he dado y me cansé, Dios. He querido soltarlos, he querido salir corriendo, pero hoy entiendo que se trata de mi corazón. Por eso vengo a descargar mis emociones, vengo a dejar las cenizas, vengo a sanar las heridas, Señor, delante de ti, de tu cruz. Y necesito que tú vengas a reparar mi corazón. Ven a consolarme, Señor, porque necesito consolar a mis hijos y no tengo que darles. Por favor, Señor, sana las heridas, el desprecio, la ausencia, la indiferencia, Señor. Ven y sana el abandono tal vez del papá de tus hijos, el abandono tal vez de ese hombre que te prometió tantas cosas y no te cumplió. Y por eso quedaste lisiada para amar, y por eso quedaste lisiada para expresar. Y dile allí al Señor: Señor, sáname, ven y renueva mi corazón. También yo quiero que le digas al Señor: Señor, prepárame, enséñame cómo dejo un legado sobre mis hijos. No quiero vivir en esta vida y pasar como si nada. Yo quiero dejar una huella, y qué mejor que dejarla sobre ellos, que son mi descendencia. Yo quiero una descendencia para ti, Señor. Yo quiero una descendencia que te adore, que te honre, que te alabe, pero enséñame a hacerlo. Enséñame que ellos sean esos niños que ven, que copian lo que yo hago con mi relación contigo en tu presencia, Señor. Señor, quiero pasar la antorcha. Yo quiero que le digas al Señor: dame más temor de ti. Dame más temor de ti, porque necesito impregnar a mis hijos de esto. Quiero enseñarles a que te teman a ti, a que tengan temor de ti, Señor. Por eso necesito tener temor en mi corazón. Yo quiero que le digas al Señor: enséñame a amar con tu amor ágape, con tu amor incondicional. Enséñame a estar allí siempre. Y enséñame a renunciar, Señor. Enséñame a ir al altar de la renuncia, a dejarlos allí, a entregarlos a ti. Yo quiero que le digas al Señor: hoy te entrego a mi hijo, hoy te entrego a mi hija, hoy te entrego a mis hijos, Señor. Te los entrego para que ellos extiendan tu reino. Hoy decido sembrarlos en el reino para que tú los uses. Úsalos como tú quieras. Que ellos puedan ser los Samuel de este tiempo. Que ellos puedan ser los Samuel, los profetas, los reyes, los sacerdotes. Que vuelvan al arrepentimiento, al pueblo que está desviado. Que puedan venir a traer una palabra de salvación, una palabra de sanidad, de consuelo, de esperanza a este mundo que tanto lo necesita. Úsalos, Señor, los consagro para ti. Los consagro para ti, Señor, y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo quiero que entregues tus hijos al altar del Señor, y esta es mi ofrenda, Señor. Te los entrego, los amo, tú me los diste y yo te los entrego, Dios, para que hagas tu perfecta voluntad. Gracias por convertirme en esa madre, en ese altar para mis hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor por su palabra? Somos altares donde otros pueden venir a recibir de parte de Dios en nuestras rodillas. Un altar es un lugar donde uno se arrodilla. ¿Y cuántos damos gracias al Señor por arrodillarnos en el regazo de nuestras madres? Amén.